Mi nombre es Dr. Ethan Hayes y soy cardiólogo. En la noche del 22 de marzo de 2004, después de un agotador turno de 14 horas, colapsé en el suelo de mi propia sala de estar, abatido por un infarto masivo. Durante 23 minutos angustiosos, mi cerebro fue privado de oxígeno. Durante 23 minutos fascinantes, estuve clínicamente muerto. Entiendo el peso de esa afirmación. He declarado la hora de la muerte de innumerables pacientes, observando mientras sus familias lidiaban con el duelo. He sostenido las manos de aquellos que lloran a sus seres queridos, guiándolos a través de la dura realidad de lo que ocurre en el cuerpo cuando el corazón deja de latir. Mientras miraba la línea plana en el monitor, estaba convencido, basado en toda mi formación, de que esto marcaba el final de la historia. Antes de esa fatídica noche, mi vida giraba completamente en torno a mi trabajo. Tenía que ser así. Las exigencias de ser cirujano cardíaco son implacables, te envuelven por completo. Mis días se convirtieron en un torbellino de batas, quirófanos, historiales médicos y el incesante zumbido de la maquinaria del hospital. Me alimentaba de café negro y de la tranquila satisfacción que provenía de saber que estaba haciendo una diferencia. Estaba en el negocio de salvar vidas. Esa era mi vocación. Mi esposa, Chloe, y nuestro hijo de 17 años, Josh, son mi todo. Sin embargo, si soy sincero, a menudo recibían la versión cansada y desgastada de mí, la versión de mí que estaba preocupada por el reemplazo de la válvula de un paciente, mientras Josh compartía con entusiasmo los detalles de su día. Yo era el tipo de persona que se quedaba dormido en el sofá apenas 2 minutos después de empezar una película con Chloe. Creía en Dios, o al menos pensaba que lo hacía. Era más una rutina que una conexión genuina, como esas rápidas oraciones de domingo por la mañana antes de una cirugía importante. Se sentía más como un hábito que como una relación. Para mí, el mundo real era aquel que podía cuantificar, el que podía diseccionar y reparar. El corazón era un músculo notable e intrincado, una poderosa bomba en funcionamiento. El cerebro, por otro lado, funcionaba como una red compleja de señales eléctricas. Cuando esas señales cesaron, tú también lo hiciste. Tenía perfecto sentido. Se sentía definitivo. Depositaba mi confianza en la ciencia porque era tangible. Podía verlo, podía tocarlo. Pero entonces sucedió algo inesperado. Esta nueva realidad era intangible. Sin embargo, se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Esa tarde, estaba completamente agotado. Al entrar en la casa, el aroma acogedor de ajo y hierbas me envolvió. Chloe estaba ocupada en la cocina, preparando un delicioso plato de pasta. Mientras tanto, Josh estaba sentado en la mesa, absorto en su teléfono. Dejé mis llaves en el familiar y pequeño tazón de madera junto a la puerta, un ritual que realizaba todas las noches. Recuerdo el momento en que comencé a desatar mis zapatos. De repente, sentí una presión en mi pecho. No exactamente dolor, al menos no inicialmente. Solo una sensación de opresión, como si un puño invisible se estuviera apretando alrededor de mi corazón desde adentro. Mi primer pensamiento fue que debía ser indigestión, una negación del médico. No era solo presión, era fuego, una agonía insoportable, ardiente como el blanco que me robaba el aliento. Recuerdo haber intentado desesperadamente llamar a Chloe, pero lo único que salió de mis labios fue un mero suspiro. Mis piernas se doblaron bajo mí, y la última imagen grabada en mi mente fue la textura de nuestro piso de madera dura acercándose rápidamente a mi cara. Y luego, no hubo nada sin dolor, sin pánico, solo un silencio envolvente, un silencio profundo, profundo y pacífico. Me sentí ingrávido, como si estuviera flotando. Cuando abrí los ojos me recibió lo que parecía una neblina, y me encontré mirando hacia abajo en mi propia sala de estar. Fue la experiencia más extraña. El caos a mi alrededor era palpable. Sin embargo, sentía una abrumadora sensación de calma. Allí estaba yo, mi cuerpo desplomado en el suelo,
y podía ver a Chloe corriendo desde la cocina, con un paño de cocina aún aferrado en su mano. El pánico llenó su voz mientras gritaba mi nombre. Era un sonido que debería haberme roto, sin embargo, se sentía distante, como si estuviera viendo una escena desarrollarse en una película. Vi a mi hijo, Josh, dejar caer su teléfono. Su rostro estaba ceniciento, y sus ojos estaban muy abiertos con un terror que nunca había presenciado antes. Estaba al teléfono con el 911, su voz temblorosa mientras transmitía las instrucciones urgentes. Comenzó las compresiones en el pecho, justo como le había enseñado años atrás durante una lección por si acaso. Notablemente, ejecutó cada movimiento a la perfección. Su técnica era impecable. Mi mente, la mente de un médico, estaba analizando meticulosamente su técnica. La profundidad era impresionante, el ritmo constante. No olvides respirar, hijo, me recordé a mí mismo. Extrañamente no tenía miedo. Esa es la parte que es tan difícil de articular. Debajo de mí reinaban el caos y el miedo, pero en mi mente, donde estaba, solo había una profunda sensación de paz. Una paz peculiar y atemporal me envolvía. En ese momento, me sentí más auténticamente yo mismo que nunca antes. Las cargas del trabajo, la ansiedad por las cuentas y el peso del agotamiento habían desaparecido, dejándome libre de ataduras. Era solo yo verdaderamente, el verdadero yo. La habitación comenzó a disolverse a mi alrededor, como si los colores se estuvieran derritiendo suavemente en los bordes. Los gritos de Chloe y el lejano lamento de las sirenas se desvanecieron en el fondo, convirtiéndose en meros susurros. No era un túnel de luz el que me llamaba. En cambio, sentía como si el mundo que una vez conocí fuera una cortina, que se estaba abriendo lenta y suavemente. Y más allá de esa cortina había una luz radiante. No era el resplandor de una bombilla ni el calor del sol. Esta luz estaba viva, pulsando con una esencia que desafía la descripción. Encarnaba amor puro, aceptación incondicional y un conocimiento profundo. Era todo, todo a la vez, un magnífico tapiz de existencia tejido en un solo y asombroso momento. Era cálido, envolviéndome como una manta reconfortante. Por primera vez, sentí una profunda sensación de seguridad. De esta extraordinaria luz viviente, comenzó a emerger una figura. No era la imagen familiar de un hombre barbudo en una túnica, como se representa en las pinturas de la iglesia. Su forma irradiaba esa misma luz, pero de una manera que se sentía más concentrada. Brillaba más que 1000 soles. Sin embargo, podía mirarlo sin incomodidad. En lugar de lastimar mis ojos, su brillantez parecía sanar mi misma alma. En ese momento, supe exactamente quién era. No necesitaba que nadie me dijera quién era. Cada fibra de mi ser lo conocía al instante. Era Jesús. No se comunicaba a través de palabras habladas. Su voz no estaba hecha de ondas sonoras que vibraban contra mi tímpano. En cambio, su voz resonaba como el pensamiento mismo, una comprensión profunda que trascendía el mero lenguaje. Fue un momento de comunicación que llegó profundamente a la esencia de mi ser. Las primeras palabras que me dijo despertaron un sentimiento indescriptible dentro de mí. Ethan, bienvenido a casa. En ese instante, las lágrimas brotaron en mis ojos. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una profunda liberación. Todas las paredes que había construido meticulosamente alrededor de mi corazón, a lo largo de mi vida, esas barreras de distancia profesional, escepticismo científico y agotamiento emocional, de repente se desmoronaron en polvo. En ese momento, él realmente me vio, no como el Dr. Hayes, el cardiólogo, sino como la persona que soy debajo de la superficie. Él vio a Ethan, el esposo cansado, el padre ansioso y el niño pequeño dentro de mí que aún temía a la oscuridad. Percibió cada error que había cometido, cada pensamiento egoísta que cruzó por mi mente y cada instancia de orgullo a la que me había aferrado. Pero él no solo lo observó todo, me amó a pesar de todo. Cuando me miraba vislumbraba todo el universo reflejado en sus ojos. Fui testigo del nacimiento y la desaparición de galaxias,
y sentí el peso de cada vida que había sido vivida. Sin embargo, en esa misma mirada, era como si yo fuera la única persona que había existido jamás. Su atención, su afecto, estaba dirigido únicamente a mí. Era tanto emocionante como intimidante. Se sentía absolutamente perfecto. En ese momento, me sentí diminuto, casi indigno. Reflexioné sobre mi vida. Cómo había perseguido el prestigio sin descanso, cómo había dejado de lado a mi familia en favor de mi carrera, y cómo mis oraciones a menudo se habían convertido en meras listas de demandas. Intenté hablar, ofrecer mis disculpas, pero él me interrumpió suavemente. «Paz», dijo, y en ese momento, una profunda sensación de tranquilidad me envolvió, una que trascendía toda comprensión. Lavó mi culpa y vergüenza, dejándome con una pizarra limpia, libre de las cargas del pasado. Tenía algo importante que compartir conmigo. «Quiero mostrarte lo que realmente importa», dijo, con los ojos llenos de propósito. «Quiero que veas el mundo a través de mis ojos». De repente, la escena a nuestro alrededor se transformó. Me encontré de nuevo en mi sala de estar, pero ahora se sentía diferente, cargada de una nueva energía. Podía percibir el mundo físico a mi alrededor. Sin embargo, también tenía la extraña habilidad de ver más allá de él. El reino espiritual se desplegaba ante mis ojos, superpuesto a todo lo que veía. Ahí estaba yo, tumbado en el suelo. Observé cómo Josh, cansado pero decidido, continuaba administrando RCP. En medio de este caos vi a los paramédicos irrumpir por la puerta, conectándome rápidamente a un desfibrilador. Escuché sus gritos, agudos y urgentes, y sentí mi cuerpo sacudirse en respuesta. No había ritmo, solo caos. Uno de ellos habló, pero luego mi mirada se desvió, y la vi a mi esposa, Chloe. Ella estaba acorralada en la esquina de la habitación, rodeada por el equipo médico. Se arrodilló en el suelo, con las manos fuertemente entrelazadas, su rostro presionado contra la alfombra. Desde lo más profundo de su corazón, y brotando de sus labios, emergió un torrente de emociones. No eran meras palabras, fluían como arroyos de luz pura y dorada. Salieron de ella, envolviendo mi cuerpo en el suelo. «Jesús me habló», dijo ella. «Esa es la fe, Ethan. Así es como se ve la oración en este momento». Entre cada ola de emoción, vi a mi hijo, Josh. Las lágrimas corrían por su rostro, un reflejo conmovedor de la intensidad que nos rodeaba. Con cada suave empujón contra mi pecho, susurró: «No te vayas, papá. Por favor, Dios, no dejes que se vaya. Lo necesito». Sus palabras trascendieron los meros sonidos. Eran como flechas de luz plateada brillante, elevándose directamente hacia los cielos. Luego la escena cambió. Me encontré mirando a mi mamá, a cientos de millas de distancia en su acogedora casita en Florida. Ella estaba pacíficamente dormida cuando, de la nada, se incorporó de un salto en su cama. Confundida y desorientada, no podía entender del todo lo que estaba sucediendo, pero sentía un innegable estremecimiento en su espíritu. Se arrodilló junto a su cama, con el corazón pesado de preocupación, y comenzó a orar. «Señor, por favor, protege a mi familia. Cuida de Ethan, Chloe y Josh». Un sentido de urgencia llenó su voz mientras continuaba: «No sé qué está mal, pero confío en ellos a tu cuidado». En ese momento su oración se convirtió en un escudo, envolviendo a sus seres queridos en un abrazo protector. Observé cómo tomaba forma. Una radiante cúpula dorada de luz envolviendo nuestro hogar. Pero luego, vislumbré la oscuridad. Era real, y me llenó de temor. Podía verlos, figuras sombrías y distorsionadas atraídas por el caos, alimentándose del miedo que flotaba en el aire. Ellos giraban alrededor de mi cuerpo, sus susurros impregnados de engaño, filtrándose en los oídos de los paramédicos. «Es inútil», se burlaban. «Él se ha ido. Solo estás perdiendo tu tiempo». Se alimentaban de la desesperación que pesaba en el aire, pero no importaba cuánto lo intentaran, no podían acercarse.
Cada vez que Chloe susurraba una oración, una radiante luz dorada emanaba de ella, alejando la oscuridad. Siempre que Josh suplicaba a Dios que me dejara quedarme, sus flechas plateadas atravesaban sus filas, causando que gritaran de miedo. Y la oración de mi mamá, un formidable escudo, vigilaba, impidiendo que se acercaran a nuestro santuario. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Fui testigo de una guerra, una auténtica batalla espiritual que se desarrollaba justo en mi sala de estar, una lucha por mi propia vida. Las armas empleadas en este conflicto eran oraciones, pero no cualquier tipo de oraciones. No eran las líneas memorizadas y somnolientas que había recitado en el pasado. No, estos eran gritos desesperados y sinceros, impregnados de fe, pronunciados por aquellos que realmente me amaban. Jesús entonces reveló algo que destrozó mi corazón. Me llevó a través de momentos de mi pasado, reproduciéndolos vívidamente en mi mente. Una memoria se destacó. Una anciana llamada María, una paciente a la que había cuidado hace años. Podía ver a su familia reunida en la sala de espera, sus rostros marcados por la preocupación mientras realizaba su cirugía. Presencié sus oraciones, un impresionante tapiz de luz que envolvía mis manos en la sala de operaciones, guiando cada uno de mis movimientos. En mi orgullo, había reclamado todo el crédito por el éxito de esa cirugía, etiquetándola como un caso de libro de texto. Poco sabía yo que no estaba solo en esa habitación. Me llevó de vuelta a un momento en el que estaba al volante, consumido por la distracción y la ira después de una acalorada discusión con Chloe. En ese estado tenso, casi me salí de la carretera hacia otro coche, pero en el último segundo, logré corregir mi rumbo. Siempre había creído que era simplemente mis reflejos actuando. Sin embargo, él reveló algo más profundo. Chloe, en casa, de repente atrapada por una sensación inquietante, susurrando una oración sincera. Dios, manténlo a salvo. Su pequeña oración se transformó en un suave empujón en mi volante. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Nunca supe, susurré. Nunca supe. Esta era la verdad oculta bajo tu verdad. Jesús dijo una vez, no se trata de la fuerza de tus manos, Ethan. Habla de la fe que reside en los corazones de aquellos que me claman. Has dedicado tu vida a reparar la bomba, sin embargo, al hacerlo, has pasado por alto el alma misma que sostiene. Recuerda, el cuerpo es meramente un recipiente. Es la conexión conmigo la que infunde verdadera vida en él. Me reveló cómo innumerables oraciones de personas en la tierra se asemejan a hilos de humo tenue. Ascenden unos pies en el aire, solo para desvanecerse sin dejar rastro. Estas son oraciones nacidas de la costumbre, meras palabras vacías desprovistas de fe y carentes de una conexión genuina desde el corazón. Sin embargo, son las oraciones nacidas de la desesperación, el amor y la creencia genuina las que realmente sacuden los mismos cimientos del cielo y del infierno. Estas son las oraciones que tienen el poder de mover montañas. Lo presencié de primera mano, con mis propios ojos. Vi los reinos de la medicina y la espiritualidad entrelazándose, funcionando simultáneamente en una danza notable. Me di cuenta de que la fe no es simplemente una fantasía, es una fuerza tangible y poderosa. Supera la eficacia de cualquier medicina y se siente más genuino que cualquier procedimiento quirúrgico. Mientras miraba a Jesús, vi la paz en sus ojos y el amor que fluía de él como una cascada. Nunca quise irme, ni por un momento. ¿Puedo quedarme?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Por favor, quiero estar aquí contigo. La mera idea de regresar era abrumadora. Volver significaba enfrentar el dolor, el estrés, el agotamiento, un mundo donde la verdad permanecía oculta para mí. En este lugar, todo encajó. Aquí me sentí completo. Él me sonrió, pero había un atisbo de tristeza en su expresión.
una tristeza tierna y amorosa. Tu trabajo no ha terminado, dijo suavemente, pero está al borde de la transformación. Estás aprendiendo a sanar el cuerpo. Ahora, debes embarcarte en el viaje de sanar el alma. Es esencial que compartas lo que has presenciado. Necesitas tranquilizarlos de que no están solos en sus luchas. Debes transmitirles que sus oraciones tienen significado. Mientras él miraba en mis ojos, sentí una abrumadora ola de amor que me envolvía, fortaleciendo mi espíritu para la tarea que tenía por delante. Tienes que volver ahora, Ethan, dije, mi voz apenas por encima de un susurro, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No quiero. El peso de todo esto se sentía insoportable. Es demasiado difícil allí. Estaré contigo, prometió, su voz firme y reconfortante. No estarás solo. Pero te necesitan, Ethan. Chloe te necesita. Josh cuenta contigo. Hay otros allá afuera que necesitan escuchar tu historia, particularmente aquellos que solo confían en lo que pueden ver. Puso una mano en mi hombro, y en ese momento sentí una abrumadora oleada de luz, amor y paz. Se intensificó, grabando esta memoria y esta verdad en el mismo tejido de mi alma. Me di cuenta de que no tenía elección en el asunto. Esto no era solo una orden, era un llamado, un deber sagrado que pesaba mucho en mi corazón. Dejarlo fue lo más difícil que jamás había enfrentado, un verdadero desgarro que desgarró mi misma alma. La sensación de regresar a mi cuerpo fue nada menos que horrífica. Fue una explosión de dolor. Imagina esto. Estás flotando ingrávido en un océano cálido e idílico, completamente a gusto. Luego, en un instante, te lanzan a un congelador lleno de fragmentos de vidrio roto. Esa es la intensidad de lo que sentí. Mi pecho ardía de agonía. Un tubo fue introducido en mi garganta, ahogándome. El sereno silencio de lo que parecía ser el cielo fue abruptamente destrozado por una caótica sinfonía de máquinas que pitaban, voces frenéticas y una dura luz blanca estéril que brillaba desde arriba. Me quedé sin aliento, un sonido áspero escapando de mis labios como un rugido. Nos encontramos atrapados en un ritmo, un pulso constante resonando a nuestro alrededor. De repente, una voz atravesó la neblina. «Despierta». Mis ojos parpadearon y me di cuenta de que estaba en la sala de emergencias. Los olores y sonidos familiares me envolvieron, despertando un sentido de reconocimiento. Sobre mí estaba un joven doctor, un residente, con los ojos muy abiertos de incredulidad mientras me miraba. «Dr. Hayes, ¿puede oírme?» Intenté asentir, pero mi cuerpo se sentía tan pesado como plomo. No fue hasta más tarde que supe toda la historia. Los paramédicos lucharon por mi vida durante 19 agotadores minutos, tanto en mi casa como en la ambulancia. Me habían dado descargas a mi corazón 6 veces en sus desesperados esfuerzos por traerme de vuelta. Habían agotado todos los medicamentos en su arsenal. Para cuando llegué al hospital, había estado sin respuesta durante más de 20 minutos, mi pulso ausente. El equipo médico estaba a punto de declararme perdido. El doctor de urgencias se volvió hacia Chloe, instándola a prepararse para lo peor. Habían agotado todas las medidas posibles. Entonces, en un momento que desafiaba toda explicación médica, mi corazón comenzó a latir una vez más. Era un ritmo sinusal perfecto y constante. En medio de una serie de actividades, me llevaron rápidamente a una serie de pruebas, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y más. Mi cardiólogo principal, un hombre extraordinario llamado Dr. Brandon Carter, un amigo cercano mío durante 15 años y un escéptico acérrimo, se encargó personalmente de supervisar mi caso. Se preparó para lo peor, anticipando el descubrimiento de un daño cerebral catastrófico. Después de todo, 23 minutos sin oxígeno al cerebro a menudo se considera una sentencia de muerte para la función cognitiva. Nunca regresas verdaderamente de algo así. No ileso. Durante 2 largos días estuve en un coma inducido médicamente, una medida necesaria para proteger mi cerebro.
Cuando finalmente me trajeron de vuelta a la conciencia, me sentí bien perfectamente, completamente bien. Aún recuerdo vívidamente el momento en que Brandon entró en mi habitación de la UCI. Sostenía mi historial médico, su mirada fija en él. Luego se desplazó hacia mí. «Ethan», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, «tus escaneos cerebrales son prístinos. No hay indicios de lesión anóxica, ningún daño en absoluto. ¿Y tu músculo cardíaco? Solo muestra cicatrices mínimas, lo cual es desconcertante considerando la gravedad de tu infarto de miocardio». Desde un punto de vista médico, lo que estaba presenciando se consideraba imposible. Simplemente no había una categoría para eso. Lo miré y le dije, «Sé». Chloe estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza. Volteándome hacia ella, añadí, «Vi tus oraciones. Brillaban como oro». De repente se echó a llorar. En ese momento, ella se dio cuenta de que yo había estado en otro lugar, emocionalmente distante. Mi vida se ha transformado completamente. Regresé al trabajo, pero todo ha cambiado. Aún realizo cirugías, pero la experiencia ya no es la misma. Antes de alcanzar el escalpelo, me tomo un momento para orar, no una simple oración de rutina, sino una sincera. Busco guía y apoyo. En ese momento, me doy cuenta agudamente de la atmósfera espiritual que me rodea. Me relaciono con mis pacientes a un nivel más profundo, discutiendo no solo sus niveles de colesterol, sino la esencia de su bienestar. Profundizo en sus miedos, sondeando las profundidades de sus ansiedades. Pregunto sobre su fe, buscando entender las creencias que los anclan. Comparto mi convicción de que la esperanza no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza tangible y medible que puede moldear nuestras vidas. Algunos de ellos me miran como si hubiera perdido la cabeza. Mientras tanto, algunos colegas han recomendado discretamente que tome más tiempo libre, insinuando que podría estar lidiando con alguna forma de PTSD. Pero hay otros que realmente escuchan. Puedo ver un destello de esperanza encendiéndose en sus ojos. Cuando comparto con las familias que su amor y oraciones tienen una fuerza mucho más allá de lo que pueden imaginar, transforma algo dentro de ellos. Mi familia ha encontrado sanación. Ya no regreso a casa sintiéndome exhausto y distraído. Al cruzar la puerta, me detengo para realmente apreciar a mi esposa y a mi hijo. Quiero decir, realmente los veo. Su luz brilla intensamente. Nuestras conversaciones se han vuelto más ricas y significativas. Nuestro amor se ha fortalecido más que nunca. Aprovecho cada oportunidad para expresar lo profundamente que me importan. Nunca más pasaré por alto el precioso regalo de compartir una simple cena juntos. Estoy seguro de que el cielo existe, porque he experimentado su calidez de primera mano. Sé que Jesús está vivo, porque Él llamó mi nombre. Esta profunda experiencia me ha mostrado que el mundo que percibimos con nuestros ojos es solo un pequeño vistazo de una verdad mucho mayor. Así que aquí estoy, hablándote directamente. Quizás seas un escéptico tal como yo lo fui una vez, o tal vez seas alguien que valora la ciencia y la lógica por encima de todo. Puede parecer una vívida alucinación de una mente que se desvanece, y entiendo completamente por qué podrías pensar eso. Yo habría dicho lo mismo una vez. Pero aquí estoy, el doctor que experimentó la muerte durante 23 minutos. Soy el hombre cuyas historias clínicas han dejado incluso a los mejores expertos de mi propio hospital desconcertados, etiquetándolas como inexplicables. He sido testigo de la evidencia desde ambas perspectivas. He observado la línea plana en el monitor, y también he experimentado la luz vibrante que brilla más allá de ella. Si te sientes solo, sabe que no lo estás. Si estás susurrando suavemente una oración en la quietud de la noche, creyendo que nadie está escuchando, ten la seguridad de que eres escuchado. Tu amor, tu fe y tus súplicas sinceras a Dios son indudablemente reales y increíblemente poderosas. Están involucrados en una batalla que permanece invisible, sin embargo, están triunfando. No necesitas un doctorado ni ser un pastor para que tus oraciones resuenen en el cielo y creen un impacto profundo.
Todo lo que necesitas es un corazón abierto, uno que clame con honestidad. Así que te insto, nunca te rindas. Sigue orando, sigue amando, porque estas son las únicas cosas que realmente importan. El cielo es real y está más cerca de lo que podrías imaginar.